Justo a tiempo, en una emisión especial en vivo. Comenzá a conectarte y compartí este enlace, así tenemos más actividad mientras estamos transmitiendo. Dale, no te pierdas esta transmisión de Justo a Tiempo en vivo. Un poquito más. Ahí sí, porque si no, queda después. Justo a tiempo, Ali. ¿Qué pasa hoy? ¡Qué raro! ¿Cuánto hace? ¿Nos sentimos media? Voy a acomodar un poquito por la luz. Bueno. Si no, correte un poquito más. ¿Más ¿Vos para allá? Sí. ¿Entramos ahí? Ahí. Sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, Ay, estamos en vivo hoy porque la verdad que el tema que colgamos en las redes para tratar era ¿qué preguntas nos harían? Y la verdad que salieron las más insólitas preguntas que no nos esperábamos, pero poderosas, hermosas preguntas. Linda que nos sorprendan así. Sí, la verdad que sí. Muy Entonces lindo. nos gustaría que del otro lado comiencen a conectarse, puedan compartir este vivo para poder empezar a interactuar. La pregunta del día de hoy es, ¿qué nos preguntan? No es necesario que salga con nombre, nada, todo anónimo y lo debatimos. Y entonces vos también nos podés responder qué opinás y demás. Vamos a comenzar con una muy ahí para que vayan entendiendo más o menos de lo que se trata. Te toca a ti. El deseo de hacer este programa, cuando estaba en la ciudad de 9 de julio, hacía radio. La verdad que estaba el formato de radio, el programa tenía el formato de radio. Uh-huh. Lo propuse a nuestro pastor,
doctor Juan Eduardo Aragón, de Alas de Águila, al ministerio al cual le congregamos. Y obviamente que él me dijo que sí, me apoyó, pero bueno, el formato de radio no salió. Y un día el Señor trajo una palabra de que saliera a las redes. Ya anteriormente el Señor había entregado a través de Elías Aragón, que cantó en el teatro cuando presentaron a Renaxi, Justo a Tiempo, que es una canción que lo identifica a Tiago, y el nombre del programa estaba, el formato estaba, y faltaba la radio. Entonces, a través de esa palabra que fue soltada para salir a los medios digitales, y el Señor mostró acá a la co-conductora y que no nos conocíamos. No. Aún seguimos en un proceso de conocernos porque nos juntamos el día que vamos a hacer el programa, a veces otro día para orar o programar algo, pero si no, otra cosa no. Así que, y cuando fui a comentarle, ella fue como que no le sorprendió porque estaba todo esperando y qué sé yo, y fue así, ¡pus! Se dio. Ese es el deseo, digamos, de Dios implantado en mi corazón de cómo hacerlo. Por eso siempre tenemos la precaución esa de estar en oración. Y después, bueno, hay unas fotitos que realmente no me acuerdo si ya las subí o no, de que Guille tuvo una idea de andar sacando fotos cuando se estaba haciendo la refle, y lo tenemos a nuestro dire y asistente y productor y todo, nuestro gorrito, el Fabi Monzón, intercediendo por el programa. Así cuando es. Estamos Nosotras. por más que salga grabado, como lo estamos haciendo últimamente en este formato nuevo, sigue habiendo oración antes de comenzar. En los cortes seguimos ubicándonos en el tema que estamos. El Señor sigue entregando. Sí, mucha búsqueda aparte porque, o sea, ahí está. nada, mucha búsqueda porque también es un compromiso, Una responsabilidad. Sí. El estar acá es algo que lo tomamos con seriedad también, de lo que vamos a decir y lo que se ve, ¿no?, del otro lado. Así que aunque esté grabado, no deja de ser, No deja de tener la esencia. la importancia de lo que tiene que ser. Y la esencia con el que el Señor diseñó este programa. Por eso siempre en el antiguo formato decíamos programa diseñado en el corazón del Padre, y que es así. Y así que bueno, mientras sigamos en esa línea, estamos ahí. Y la pregunta era, Guille, ¿qué nos preguntaría? Bueno, ahora los que están ahí conectados pueden hacer también, ¿quién anda por ahí Está conectado? mi mamá. ¡Hola, Nelly! ¡Qué hermosa foto! Vi por ahí a las corridas. Felicitaciones. Dios me los bendiga muchísimo. Se los ve hermoso. Qué lindo detalle tuvieron Nelly con vos. Sí. Hermoso. Es lindo que viva el amor. ¿Cómo era que decía este hombre, Roberto Canal? Hay que casarse más, o algo así. O hay que besarse más, no me acuerdo cómo era. No estaría haciendo de viejo. Pero fuera de que no es de tu época, nos vamos a meter en un lado que no deberíamos. Bueno, de acá nuestras bendiciones y felicitaciones a Nelly y José. Ahí está. Está el pastor. Hola, pastor. ¿Qué nos preguntaría, pastor? Con cuidadito. Las dos hicimos lo mismo, así que eso ya es una señal. ¿Qué nos preguntaría, pastor? Pero tranqui, porfis. Tenga piedad. Sí. Y bueno, ahí saludando al pastor también, la pastora Paola. La pastora Paola hoy tempranito nos mandó una pregunta. Sí, ¿cómo era la pregunta de la pastora? ¿Cuál es la visión del programa?, preguntó. Son preguntas muy directas y la verdad que muy, muy buena. ¿Cuál es la visión del programa, señor director? No sabe, no contesta. Pasó de largo. Sí, nos mantiene calentita, ¿no? Nos mantiene con el fuego, cuidando a Lola, que se está llevando todo.
Por ahí en una fotito en las redes salió la presentación de Lola. Está haciendo hermosa Lola. Está haciendo lío. desastre. Pero Lola bueno. está haciendo lío, pero bueno. Bueno, la visión del programa es el que no, hablando sobre esta pregunta con Guille, más allá de que como que la idea bajó en mí, pienso yo, ¿no? Que para llevar una visión adelante tiene que ser el complemento. Sí. Porque si no, visión más visión, división. Sí. Y cuando hablábamos con ella teníamos La misma visión. el mismo pensar. Sí. ¿Sí? Esta era la... Y se nos terminó el agua. Así que una de la visión principal del programa. La visión principal, como hablábamos hoy, es llevar a Cristo, el mensaje de la salvación, a las personas que no lo conocen, a las personas que están apartadas, tanto jóvenes como adultos, como cualquier persona. Esa es la visión principal, ¿no? Que conozcan a Cristo. Claro, sí, la visión principal es esa, conocer a Cristo, el rescate de las almas para Cristo y poder plasmar a través de esto que a veces innovamos y demás. Sí, después como secundario hay un montón de cosas también, Sí, porque... que no se vea el que cree en Cristo un bicho raro. Claro, que no sea algo religioso, como decimos, ¿no? Que sea Exactamente. así, de una sola forma, que tenga un formato estructurado o eso. No, porque Dios no es una persona cerrada o como decíamos, estática o aburrida o esas cosas. Entonces, dentro de lo que es el mensaje de la salvación, de lo que es que puedas conocer a Cristo, también hay un montón de cosas. De ahí también salió el segmento, se dice, Sí. de vidas transformadas, porque es también la obra de Dios, qué es lo que hace Dios en nuestra vida. Tal cual. No solo en nuestra vida, sino en la vida de los demás. Hay una canción ahora de Barak, que es de los recitales que están haciendo ahora, que se llama Con Fuego y Poder. Y hay una canción, bueno, y dentro de los recitales que hacen Con Fuego y Poder, que cantan la canción Su Hijo Soy, invitan a la juventud, a los que están ahí oyendo, a que cuenten su testimonio, ¿no? Y en una parte me gusta porque él dice, o sea que Dios no solamente lo hizo conmigo, o sea que Dios no solamente me sanó a mí o me liberó a mí, sino que lo hace con todos, ¿no? Amén. Y eso es una forma de evangelizar también, de llevar a que los demás conozcan a Cristo, que conozcan la verdad, que conozcan el poder de Dios, lo que hace en la vida de cada uno, ¿no? Y de que el que no lo conoce sienta que lo puede conocer y que también Dios va a obrar en su vida. Tal Que cual. no es solamente que con uno, que es como dice, ¿no? Que Dios no tiene elegidos. Tal cual. Una parte importante de escucha guardar el testimonio, porque con nuestro testimonio estamos predicando. Tal cual. Si hay personas, por ejemplo, en la parte donde nos vamos a ir de lleno en una pregunta puntual, es una vecina que fue invitada cuando nosotros nos... Hola Mara, te vemos por ahí, besitos corazón, gracias por estar acompañándonos. Contaba de esta vecina nuestra de acá del barrio que fue invitada cuando nosotros recibimos la bendición por parte del Señor en el Evangelio, porque nosotros éramos casados civil, Claro. no por iglesia. Y ella conoció mi vida, nuestra vida y la de mis hijos antes y después. Y entonces una pregunta que realmente están muy buenas, que fue por eso decidimos en un día especial de fin de semana salir y hacer este vivo, porque realmente era muy importante, y por eso la importancia del testimonio, ¿no? Porque no es el guardar el testimonio y me voy a vestir como con respeto a las monjitas, como una monja, no. No se trata de eso. El Señor a cada una va indicando, transformándose en la vestimenta, en su cuerpo, pero en lo que sea.
Pero yo, por ejemplo, llegué al Camino del Señor siendo una descocada con mini shorts, unos escotes extravagantes y un carácter que nada que ver. Entonces, realmente el Señor transforma vidas y a través de lo que hacen nosotros se está imaginando. No, es que Alicia, yo me la imagino a Alicia enojada antes, mamá. No. Me da miedo. No te imaginas. Cualquier cosa menos se meta con Alicia. Pero bueno, gloria a Dios por lo que hace el Señor. Estas dos ya las hemos, voy a hacer una tilde porque después, gracias María. Manden preguntas, Mara, que estás viendo, a ver qué pregunta nos harías. A la pastora Paola. Bueno, acá vamos a ir ingresando más o menos de a poquito. Se va y se viene el internet, pero acá estamos. Acá no iba a nombrar, pero bueno, lo vamos a acusar en público. Nos hizo bien una para ver que tendría que estar acá sentado debatiendo con nosotras esta. ¿Por qué Dios creó un cielo y un infierno? Mara, como te dijo Guille recién, dale, mandanos a ver qué nos preguntarías. No solo se trata de preguntas del Evangelio, todo. Es pregunta abierta. Preguntas o sobre la vida de Guille, sobre mi vida, o una pregunta X de lo que fuere, que quizás en otra cosa no te animás. Si querés también podés mandarnos al WhatsApp. Si no querés salir acá en la listita del vivo. Yo de mi vida privada no hablo. Ah, es cierto, somos como... Nuestra vida privada la tenemos aparte de las redes. Bueno. Y por ahí nuestro pastor no hizo pregunta, me Todavía parece. no. Todavía no. Bueno. ¿Por qué Dios creó un cielo y un infierno? ¿Por qué, Alicia? Para mí entender, el cielo es el lugar, el hábitat, su casa de nuestro Padre Celestial. Y el cielo el infierno se hizo, pero no para nosotros, no para caer esta generación, hijos de Dios, creación de Dios, porque todos somos hijos de Dios, dicen, no. Quien no recibió a Jesucristo como su único y Señor y Salvador y reconoce que Jesús vino a tierra como hombre y fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados, no es un hijo de Dios, es una creación, una criatura de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces, el infierno... Dios, a mi entender, según la Escritura, fue creado para los ángeles caídos. Luego entró el pecado en la humanidad y se fue corrompiendo la humanidad que Dios creó en un plan perfecto. Por eso ahora, lamentablemente, van los hijos de Dios, la creación de Dios, al infierno. También si estábamos seguras de que conocíamos a Dios o de que teníamos la salvación. De que teníamos la salvación. Son preguntas picantes. Se picó. Mara pregunta, ¿por qué? Ahí estamos, vamos a leer la preguntita que nos hace Mara, que dice ¿por qué? ¿Por qué Dios nos ama tanto? Y la otra es, ¿por qué Dios es tan fiel con nosotros? A ver, yo siento que Dios nos ama de esa forma porque es su esencia, ¿no? Porque es su esencia amarnos, porque realmente a veces no lo merecemos. La esencia de Dios es el amor. Claro, pero Él simplemente nos ama. Entonces es como que es inevitable. Es como pedirle al azúcar que no endulce. Claro, la palabra de Dios dice: Dios amó tanto al mundo que entregó a su único hijo por nuestra salvación. Sí. Y Él nos ama tanto, aunque ¿no? ¿Cómo era? Aunque nosotros ¿Por qué nos ama tanto? Y después la otra es por qué es tan fiel con nosotros. Tan fiel. Porque Él no puede cambiar su palabra. ¿Sí?
Por más que nosotros seamos infieles, ¿qué significa ser infieles? Guardar los mandamientos según la ley sería imposible para nosotros, porque si no tuviéramos la ayuda del Espíritu Santo y estuviéramos en la gracia, Tal cual. sería imposible mantener los 10 mandamientos. Y Él, por más que nosotros erremos, pequemos, vamos, nos arrepentimos, nos reconciliamos con Él, Él no puede cambiar esa palabra, porque Él dice su palabra que Él es fiel y se mantiene fiel a sí mismo, y no es hijo de hombre ni para mentir, ni para arrepentirse. Así que, Mara, gracias, qué buena pregunta que nos has hecho. No sé si quedó más o menos lo del cielo y lo del infierno. Él dijo que quería hablar. A mí me hace señas y abre el ojo, así que hable. No, yo lo único que tengo para decir de esto es de que cuando yo empecé a ir a la iglesia y empecé a leer la Biblia y todo, y como a tomar conciencia, yo decía que, y siempre pienso, ¿no? Qué triste que es, ¿no? Que una persona se vaya, se muera, porque obviamente aunque sea por ahí, aunque sea buena, o aunque nunca haya lastimado a nadie, o aunque haya tenido una vida, o sea, correcta, qué lástima que nunca pudo aceptar a Cristo en su corazón si se va al infierno, ¿no? Porque eso es lo que a mí particularmente me hizo como wow. Cuando yo empecé a leer el primer impacto. Sí, fue como... Porque me acuerdo que siempre mi mamá, cuando yo era chiquita, siempre decía, yo no voy a la iglesia, pero yo no le hago mal a nadie. Mi mamá siempre decía eso. Cuando yo era chiquita, yo siempre me acuerdo que ella decía eso. Sí. ¿Viste? Yo no voy a misa, por ejemplo, porque éramos católicos, yo no voy a misa, pero yo no le hago mal a nadie. Yo no jodo a nadie y todas esas cosas, decía, ¿viste? Tal cual. Y cuando yo caí... Eres mancho. Ya te descongelaste. Desencantado era que decía el chavo. Bueno, entonces cuando yo empecé a ir a la iglesia, que empecé a leer la Biblia y todo, y me acuerdo que una vuelta hablaron sobre ese tema, yo dije, re zarpado, porque verá la gente que piensa que no hace nada malo, qué sé yo, que tal vez, ¿verdad? No le hace nada malo a nadie, ¿no? Pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, qué importante que es conocer la palabra o aceptar a Dios en hay nuestro un corazón. dicho que dice de buenas intenciones está lleno el infierno. Bueno, wow. Eso es lo que me da miedo. O sea, miedo de decir, wow, ¿no? Porque uno conoce a mucha gente en toda la vida y es re triste pensar que un día se van a morir y no tienen a Cristo en su corazón. Es más, hoy a la mañana mandé un pedido de oración muy importante al grupo. Bueno, para los que saben de lo que estoy hablando, gracias a Dios, a la tarde que me comuniqué ya iba pasando Bragado, así que esperemos que ya debe estar el 9 de julio salvando. Mi oración era, Señor, vos sos el dueño del tiempo, retené esa facultad de la mente. Ajá. Y en funcionamiento el cuerpo hasta que se reconcilie nuevamente con el Señor y esa alma sea tuya. Porque la verdad que es una reflexión importante esa, Guille, porque cuántas personas dicen, pero habiendo tantos malandros, habiendo justo ese se va a morir si no mataba una mosca. La gente siempre dice, se mueren los buenos y quedan los malos. Siempre dice la gente esas cosas. Sí. A veces creo yo que hay diseños del Señor, aún por testimonios que han tenido que se ha reconciliado la persona con el Señor o ha ido a los pies de Cristo y aún el Señor un tiempito se lo lleva con él, porque por testimonios cuento esto de que si no se iba a perder. Claro. Sí, eso también lo escuché. Si no se lo llevaba el Señor, se iba a perder esa alma. Entonces, los diseños, los diseños de Dios son tan grandes, sus pensamientos son tan grandes, que nuestra mente no da para imaginar todo eso. Pero la verdad que bueno, que es algo sencillo de entender. Y el impacto profundo que tuvo eso en tu vida y cómo vos lo podés transmitir ahora, más que estás trabajando con los intermedios, digamos, los niños, los peques, los pre, que es una edad
bien complicada para Sí. ellos también, poder dar esta clase de testimonio, ¿no? Sí. De impacto Sí. para la vida de ellos. Que si el cielo, nosotros alzamos la vista y nosotros podemos ver el primer cielo, ¿no? De Dios que vive en el tercer cielo. Vemos el cielo visual. El infierno no lo podemos ver, pero aún la ciencia lo reconoce, porque en donde ha habido excavaciones profundas y demás han encontrado en grabaciones, han podido tomar grabaciones de los gemidos y los gritos. Se intercorta Las cosas que pasan atrás de cámara nadie lo sabe. Tenemos que armar los bloopers, Guillermina, para entretener a esta gente que tanto nos apoya. Sí. Entonces hay, como retomo, hay grabaciones, aún la ciencia reconoce el infierno, como hay también testimonios y en grabaciones que reconocen el cielo por astronautas y demás, que han tenido encuentros sobrenaturales con ángeles, y así que por más que tus ojos no lo vean, el ámbito espiritual existe. Sí. Y bueno, yo creo que no podemos dar más vueltas y tenemos que ir a esta pregunta. Sí, por favor. Ajustense los cinturones. Ajustemos los cinturones. ¿Por qué eligieron este tipo de religión? Y vamos a hacer esa parte. ¿Tenés una religión, Guillermina? No tengo una religión. Hoy justamente tuvimos la reunión con los pre y hablábamos de eso, ¿no? Que estábamos en un momento de ¿qué momento oran? ¿No? Bueno, Comida. ¿cuánto tiempo se toman para orar? Bueno, empezaron los chicos a hablar, obviamente, fueron todos sinceros. Y entonces yo les decía, ¿no? De que, ¿por qué no convertimos esto? Ahí está. Que si, por ejemplo, no oramos nunca, o solamente somos participantes en una oración que hacen nuestros papás, o solamente oramos cuando jugamos un equipo de fútbol, o cuando tengo una prueba, ¿por qué no cambiamos esa realidad y lo hacemos un hábito, ¿no? Porque en realidad Cristo es un estilo de vida. El seguir a Cristo para mí es un estilo de vida, es cambiar todo lo que nosotros hacíamos antes y vivir conforme a lo que Dios quiere. Entonces no es una religión, porque yo le decía, yo no quiero que ustedes se paren al lado mío y repitan o religiosamente oren a una hora, o religiosamente digan una palabra y esas cosas, porque eso no es lo que yo quiero, ni es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una relación con Él. Tal cual. No esperemos a que hoy que ustedes son chicos, les decía, ¿no? Hoy que ustedes son chicos y que, por así decirlo, tienen todo servido, que son personas privilegiadas porque tienen ropa, tienen comida, tienen techo, tienen abrigo, tienen ventilador cuando hace calor, pueden ir a la escuela sin que les falte lo fundamental para ir a la escuela. Entonces no me pueden sentarse al lado mío y decir, no tengo nada para agradecer. Claro. Porque tenemos que ser conscientes de que lo tenemos. Tenemos mucho para Entonces no esperemos a que cuando tengan 20 años y les falten cosas, ahí tener una relación con Dios, porque es hoy el momento. Tal cual. Yo respecto a esto, ¿por qué eligieron? Mira, hacer en audio ella me decía, ¿por qué te cambiaste de religión? Católica, por costumbre, no por hábito, claro. Porque también no es religión más allá. Nosotras estamos hablando como el eslogan que estuvimos diciendo, que nosotras nos hacemos cargo de lo que acá se dice, no de lo que de allá se interprete. Tal cual. Religión hay dentro del evangelio, como dentro del catolicismo, como dentro de la religión de los mormones, como dentro de la religión de los testigos de Jehová. Va a haber lo bueno y va a haber lo malo, siempre. ¿Por qué? Porque se están dirigidos por hombres y mujeres y somos seres fallidos. Religión, ¿qué es? A mi entender,
es ir y practicar, como dice la palabra de Dios, no repitas vanas palabras aprendidas, como íbamos y teníamos un rosario, y esto sin ánimo de ofender a quien practique la religión católica, judía, musulmana, no es con, estamos tratando de expresar, estamos dando nuestro punto de vista y lo que nosotros vivimos, defendiendo nuestra fe. Que no es la de una congregación ni nada, es la opinión propia de Guillermina, mi opinión y la de acá del Produ. Hazte cargo. Estaba rezando el rosario, dijo. Estaba rezando el rosario. Eran palabras repetidas, había que ir, sentarse, arrodillarse, hacer esto, hacer el otro, tener, si no podías hacer esto, no podías hacer el otro y aquello. Como dijo Guillermina, lo que nosotros practicamos es una relación. Yo no cambié de religión, a mí no me lavaron la cabeza. Lo que hicieron conmigo fue presentarme la vida de Jesucristo que está escrita en la Biblia, entender que Jesús vino como hombre aquí a la tierra, engendrado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, nació a través de María Virgen, vivió, caminó 30 años sobre la tierra, aprendiendo, desarrollándose como cualquier ser humano, más aún teniendo su identidad de Dios, pero no la realizó ni se hizo, ni manoteó esa identidad que tenía para hacer otras cosas. Por eso Él nos entiende cuando nosotros pasamos cosas, porque Él las vivió. Entonces comenzamos a tener una relación. Nosotros, ¿qué es recibir a Jesús en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas? Es eso, entender que Él vino como hombre a la tierra, pasó un proceso, 3 años y medio duró su ministerio, donde Él hizo prodigios, milagros, salvaciones, y lo que podemos ver en tantas pelis o miniseries que pasan últimamente en la tele o en Netflix, en otros canales. Ahí podemos tener más a la vista, entender un poco más lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y una vez que entendemos que Él fue a la cruz por nosotros, en el Antiguo Testamento, porque más adelante ella nos decía por qué sienten tanto esto y hablan tanto de Dios. Y en una parte en el audio nos decía, ustedes estudiaron todos los 70 libros, el canónico. ¿Hay estudios bíblicos? Sí. Pero ¿qué se necesita para tener una relación? Se conocen, no, dijo, como si lo conocíamos de memoria a los 70 años. Claro, y sacábamos de ahí las cosas que aparecían en el programa. Dicen bendiciones todo el tiempo, esas cosas. Claro, y sacábamos del estudio de todos esos libros las cosas que hacemos acá. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, cuando Jesús partió, al tercer día resucitó, luego estuvo con los discípulos y demás. Bueno, cuando Él parte nuevamente al reino con su Padre, deja luego, en los evangelios nos cuenta, más en el libro de los Hechos, Claudita, si que vos querés leer ahí, en el libro de los Hechos nos cuenta que Él dejó una que iba a venir un consolador para nosotros, un ayudador, que es el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente de Dios? Nos trae revelación de su palabra, porque esto es un libro común y corriente, es más, para la ciencia es un libro de historia. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente? Trae la luz de la palabra, nos revela lo que acá quiere decir y nos trae convicción de pecado, de lo que fuere. Nos trae el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos trae la convicción de la palabra. Ella nos decía por qué andan tanto con los pastores. Es como ir a la iglesia católica y tenemos el párroco, cura, padre, como le llamen, sacerdote. Bueno, los pastores son sacerdotes, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros acá en la tierra somos sacerdotes.
nación santa, nación que somos cada uno de nosotros, es una nación porque de nosotros parimos hijos, parimos descendencia, se forman, a veces se malentiende como nación, vamos a salir a las naciones, vamos a salir al país vecino, al otro país, sí, Yo claro no que se conozco puede el hacer, pero nuestra nación somos, mi primer nación es mi familia, Claro. luego el barrio y así. Entonces, ¿por qué estamos con los pastores? ¿Por qué vamos a esos lugares? Es como ir a misa. Pero con esto que te estamos contando, tener una relación. No sé si es un eslogan, pero hay un coso que siempre dice, ¿no? Es religión, es relación, no religión. Tal cual. Y es eso, porque ¿Cómo tenemos relación, en una parte Guille? del audio que te mandó, ella decía, ¿por qué ustedes eligieron eso? No, que en una parte del audio ella decía, ¿por qué ustedes eligieron eso? O ¿por qué se tiraron para ese lado? O algo así, no me acuerdo bien ahora qué decía, pero, o qué sintieron, algo Claro, así decía, ¿no? sí. ¿Qué sienten? Que hablan tanto de Dios y hablan de la forma que hablan con bendiciones. Claro, con bendiciones y todo eso. Y eso es más que por ahí también para contar como una parte del testimonio de cada uno, ¿no? Como hablábamos hoy, porque ¿por qué llegamos a ese lugar? Porque vos decís que venís de Es que a de Claudia una- le asombra eso porque conoció mi boca anterior. Por eso, pero por ahí porque yo te iba a decir, porque yo, por ejemplo, mi mamá siempre fue católica. ¿Por qué? Porque la mamá o la Claro. tía o la persona que le criaron era católico, entonces todos eran católicos. Nosotros, por mi vieja, éramos católicos. Tomé la comunión. Eran Después- los únicos días que se iba, Claro. confirmación, bautismo, Sí, alguna para mí que fiesta sí, iba a patronal. la iglesia era para eso. Sí. Tomé la comunión, nunca más fui a la iglesia, ¿viste? Nunca más fui a misa porque me aburría, porque no entendía, porque era chica, por lo que fuera. Nunca fui a la iglesia. Y después, en un momento de mi vida, necesité realmente saber si realmente existía Dios. Y no sé, no quise ir a una iglesia católica porque ya la conocía. O sea, ya tenía... Hubo alguien que te habló del evangelio. En realidad no. Hubo alguien que conocía yo por una compañía de trabajo que yo sabía que ella iba a la iglesia, pero nada más. Nunca me dijo, nunca me evangelizó, por así decirlo. Pero en un momento de mi vida yo necesité conocer a Dios. Y sentía... La iglesia católica no estaba, era lo que yo sentía, ¿no? Como que no quería ir y sentarme y cantar una canción y nada más. Necesitaba otra cosa. Entonces dije, bueno, yo voy a ir acá y si acá siento algo distinto y cambia mi vida, me quedé. Si no, bueno. Y creo un poco responder la pregunta esa, ¿no? De qué sienten o qué sintieron. Y yo en mi experiencia personal, realmente sentí algo que no había sentido en mi vida. De que realmente sentía a Dios en ese día cuando fui, ¿no? A la iglesia, o sea, sentí algo sobrenatural. ¿Me entendés? Entonces por eso decidí seguir yendo, porque vi algo distinto, sentí algo distinto. Y creo que la mayoría de las personas que por ahí vienen de una familia católica o ellos mismos eran católicos o le enseñaron a ser católicos, todo eso, cuando conocen la iglesia evangélica, es distinta la contención, es distinto el trato, es distinto el cómo te enseñan a caminar con Dios, porque realmente te enseñan a que es tu responsabilidad buscar a Dios y tener esa relación con Dios. Claro, porque ¿Qué es nosotros tener una relación con Dios? vamos días X a la iglesia, pero nuestra responsabilidad es después tener una vida en comunión con Dios, de trabajar, de hacer nuestras cosas, de reírnos, de juntarnos en familia, Claro. de salir. La vida sigue siendo lo mismo. Tenemos problemas y dificultades como cualquiera. Quien alguien te dice, vení a la iglesia porque te presento el evangelio de Jesús y nunca más vas a tener ningún problema, te está mintiendo. ¿Qué es la diferencia? Es de que tenemos una fuerza interior que antes no teníamos. Tal cual. Tenemos una ayuda idónea dentro nuestro que antes no teníamos. ¿Qué es orar? Antes era rezar, era repetir palabra tras palabras.
en la Biblia, en los Evangelios, nos deja como modelo cómo debemos orar al Padre. Orar significa hablar, como estamos haciendo entre nosotras, hacerlo con Él. ¿Y cómo se hace? Nos deja el modelo de la oración del Padre Nuestro. ¿Y qué nos refleja el Padre Nuestro? Pedacitos de cómo nosotros nos podemos empezar a dirigir a Él, le podemos pedir lo que nos falta, reconocerlo a Él como que es el todo. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos reconociendo su santidad, en dónde está Él. También nos decimos dice del pan, de pedir, sí, las necesidades, nuestras necesidades. Es un modelo de oración. Y después nosotros empezamos a tener, como dijo Guillermina, empezamos a tener esa relación. No es responsabilidad de ningún pastor ni pastora tu vida. Ellos, como dijo recién, vamos ahí, nos enseñan a través de la prédica de la palabra, como sería, por decirlo entre comillas, el sermón del sacerdote católico. Bueno, se hace una prédica de la palabra, se enseña y se explica a través del Espíritu Santo la palabra. Nosotros comemos eso, absorbemos eso, oran por sanidad, oran por liberación, por nuestros problemas y demás, pero después, durante los otros días, es nuestra responsabilidad si volvemos a abrir la Biblia, a leer, a tratar de entender, a orar, a dar gracia, como estabas diciendo vos que le enseñabas a los chicos. ¿Cuántas cosas? Esa es una relación que depende de nosotros y no es culpa de ningún pastor o pastora el crecimiento o el estancamiento de una persona. Y referido a la pregunta de Claudia, es que no depende mi vida de lo que me diga o haga el pastor. Él es como un cura que conoces en una iglesia católica que te da las pautas de algo. Después están vos si lo haces o no lo haces. Sí, el pastor no se va a ir a vivir a tu casa. Exactamente. Y no te lo aconsejo, tiene 6 chicos. Vas a tener una casa grande para traerlos a todos. No quería dejar pasar por alto este tema, Guille, también. Que ella habló que bueno, que creía en la Virgen, en el Ángel de la Guardia. Nosotros creemos también en la Virgen María, que fue la mamá de nuestro Señor Jesucristo. La única diferencia, no la rezamos, no tenemos ni estampita, ni estatua, ni nada. Lola no sé qué le pasó, pero tanto iba yendo y viniendo para todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos imágenes? Estaba acotando ciertas cosas acá que es medio llevar una seriedad en este programa, pero bueno, gracias al Señor, porque eso es lo que creemos con Guillermina, que nuestro Señor Jesucristo no es por eso creemos en un Dios vivo. Y a lo que estábamos diciendo, no tenemos estampita, no tenemos imágenes, no tenemos a Jesucristo clavado en una cruz, porque la palabra de Dios nos dice que al tercer día Él resucitó. Entonces Él no está clavado en ninguna cruz. Cuando Él se le presenta en los evangelios, se le presenta a sus amigos, a sus discípulos, Él comió con Él. Entonces no es un fantasma, no es un espíritu, nada. Él resucitó. Y esa es nuestra esperanza de fe y vida, que en el día de la segunda venida de Cristo, vamos a resucitar con Él. Y tenemos, como estuvimos hablando antes, un cielo y un infierno, y creemos en nuestra salvación, que es por fe. Por fe nosotros creemos que somos salvas y que el día que cerremos nuestros ojos acá en la tierra, nuestra alma va a partir con Él. Es como el video ese que dice que hay un hombre que está hablando y dice ¿qué perdemos creyendo y qué perdemos no creyendo, ¿no? O sea, si yo creía y es mentira o no es real, bueno, no perdemos nada.
Ay, Y si yo no creía y es real, me voy a perder de estar con Jesús, me voy a perder del cielo, me voy a perder de la vida eterna por no creer. tal ¿No? cual. Nosotros dice que somos seres eternales. Nosotros cuando hay otras religiones que creen en la reencarnación y en un montón de otras cosas, no voy a entrar a discutir en eso. Vuelvo a repetir, decimos lo que a nosotros... Lo que nosotras creemos. Exactamente, defendemos nuestra fe, sí. nuestra creencia en un Dios vivo, en Jesucristo, en Dios Padre y Espíritu Santo. No estamos hablando de iglesia, no estamos hablando de ningún pastor, estamos hablando de lo que se nos fue revelado a nuestras vidas a través de la palabra. ¿Qué usó el Señor? ¿Un pastor? Sí. ¿Una pastora? Sí. ¿Hermanos de una congregación? Sí. Pero esto que estamos tratando de contestar estas palabras no quiere decir que es lo que involucrara a un pastor o una denominación, no. Y respecto de la Virgen, volvemos a decir, la respetamos y bendita tú eres entre todas las mujeres porque fuiste la mamá de nuestro Señor Jesucristo, pero no por eso le pedimos nada a ella, porque ella no fue la que se subió a la cruz, no le pedimos nada a ningún ángel, porque ningún ángel se subió a la cruz a morir por mí. Entonces, lo que sí sabemos, porque la palabra nos dice que Él manda ángeles a guardarnos, a cuidarnos, que tenemos un ángel de la guarda, sí, porque hay ángeles rodeando este lugar, tenemos, es más, para gloria de Dios, tenemos fotografías de manifestaciones de ángeles en nuestra casa, pero no por eso ponemos esa fotografía de ese ángel o veneramos a ese ángel o todo le pedimos a ese ángel. No, eso es por gracia que nuestro Padre, como preguntaba Mala de por qué nos ama tanto, nos ama tanto que nos cuida de todas formas. Tal cual. Creo que ahí más o menos ese tema estaba y se soltó una palabrita que es evangelio. ¿Qué son los evangelios, era? ¿O qué es el evangelio? Claro, ¿qué significa? Evangelios. Porque eso ¿Qué significa el evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? Sí. ¿Qué significa? El evangelio significa buenas nuevas. Por eso en varias partes se habla de las buenas nuevas de salvación. Llevar el evangelio de Jesucristo a las naciones, a tu hijo, a tu mamá, al vecino. Sí, me parece que sí. Significa eso, llevar las buenas nuevas. ¿Cuáles las buenas nuevas? Te lo está diciendo, las buenas nuevas de salvación. Que tu alma sea salva, porque esto que está acá se va a quedar en la tierra y se lo van a comer los gusanos. Es así de simple. Por eso yo como rico, trato de comerme como rico. Chistes entre medio. Entonces, están los evangelios que Jesucristo se sentaba a comer con amigos, tomaba vino, comía asado de pescado, de lo que fuere, que habría en esa época, que sería lo que estaría de moda para comer. Él era un Dios de alegría, un Dios de gozo, porque dice que lleva las buenas nuevas de salvación. Se enojaba porque hay registros en la Biblia de que él se enojaba también. Sí, que nada, que me acuerdo de estar mirando la serie esa de... Creo que es el Mesías o el elegido que se llama. Ajá. Y me lo imaginaba, ¿no? Porque en una parte que está jugando con los amigos en el río, o cuando se sienta a la mesa a comer que hace un chiste y él está ahí, está alegre. O sea, no se privaba de compartir. Tal cual. Y si tenía que corregir, corregía, pero no se privaba de compartir, de estar bien o de pasarla bien. Tal cual. Sino que les enseñaba el hacerlo de una forma más sana, ¿no? Que es algo que también que es un prejuicio eso, ¿no? No, porque vas a la iglesia y no te dejan hacer nada. Eso también, porque a veces no hay mucha diferencia. Depende de cómo lo tome cada uno, ¿no? También, cómo lo viva cada uno. No hay mucha diferencia entre la persona que es católica o es creyente pero no va a la iglesia. No hay mucha diferencia.
con la gente que no cree en Dios, por ejemplo, porque de igual manera están en las cosas que no le agradan a Dios. Algo que yo le explicaba a mi hijo una vez es que a veces que a veces la gente no hace las cosas bien porque no conoce lo que Dios quiere para su vida, ¿no? Porque no se acercan a Dios, porque no leen la Biblia, porque no tienen el conocimiento y viven como el diablo quiere que digamos, ¿no? En una autodestrucción constante. Y cuando nosotros solo somos creyentes de Dios, o sea, si yo creo en Dios y nada más, pero no leo la Biblia, no nada, vivo de esa forma. Y cuando realmente conozco y leo la palabra y la palabra impacta en mi vida, realmente choca, hay un choque con mi espíritu, ¿no? Y me enseña, pero Dios no me dice no te vayas a sentar a la mesa con tus amigos porque esto, porque dicen las palabras, porque el otro, sino que Él me dice que yo cuide mi corazón y que en ese lugar sea luz. No que me encierre en mi casa. Un agente de cambio. Claro, no que me encierre en mi casa a leer la Biblia y estar así y nada más y no moverme. Sino que Él nos inspira a nosotros que a partir de que lo conocemos y sabemos y conocemos la forma en la que Él quiere que llevamos, vayamos, salgamos afuera, como vos decías hoy, a las naciones, al barrio, al trabajo, al colegio, y compartamos eso. Que no lo guardemos como cuando estábamos en el catolicismo, la estampita en el bolsillo. Cual. No guardemos a Jesús porque acá en casa con la iglesia, llevémoslo con nosotros a donde vamos. Ahí es donde nace el prejuicio, ¿no? De que hay un refrán muy conocido que todo el mundo lo conoce, que dice, ¿no? No lo sé yo bien así, pero es como que leen la Biblia y dicen hacen otra cosa o algo así. Comen santo y bueno y de ahí de feca para decirlo lindo, de ahí viene, ¿no? Diablo, porque sí. Vemos que tienen un montón de santos en la casa o lo que sea y después en la calle no piensan en lo demás, son irrespetuosos o hacen un montón de cosas que no es lo que a Dios les agrada, ¿no? No es lo que a Dios les agrada. Y entonces, también te vas a encontrar con evangélicos, sí, cristianos, pentecostales, sí, que hacen lo que está diciendo Guillermina. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres fallidos. Tal cual. La iglesia evangélica es un hospital para enfermos del alma, del espíritu, porque cuando vos necesitas ir al hospital no es porque estás sana, es porque hay una enfermedad en tu cuerpo. Sí. Bueno, en esto lo mismo, hay un vacío diseñado en el corazón de cada ser humano, que ese vacío solamente lo va a llenar Jesucristo, solamente lo va a llenar el Espíritu Santo, el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Aún yo misma me pregunté, pero ¿y si Dios existe, por qué a mí me pasó tal y cual cosa? No me pasó a mí porque Dios no existe, me pasó a mí porque en el corazón de X o cual persona no estaba el amor de Dios. Entonces la maldad existe porque el corazón del hombre no se rinde al amor de Dios. Esa es. Y yo te quiero leer, Claudia, si vos en casa buscás, porque sé que tenés Biblia, porque sé que estás compartiendo palabra con tu hijo y sabés que siempre tenés una conexión abierta para con nosotras. En el libro de los evangelios, en el evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que dice, tiene un título en mi Biblia, en otras Biblias lo podés encontrar de otra forma, en mi Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, y la palabra de Dios dice, porque de tal manera a su Hijo unigénito, quiere decir a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para... Se había cortado un cachitín en el internet. En el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo viene a ser a cada una de las personas, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree
viene a ser en el que cree en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, del único Hijo de Dios. Y después tenemos, que les voy a decir algo mientras yo... Tenemos... Paola, ¿Qué la pastora Paola, que saludo, que recién salió de la escuela. Espero que se hayan portado bien, que hayan hecho la tarea, que hayan copiado todo. Que no hayan peleado. Que no hayan peleado. Qué gran ejemplo es este, ya con un pastorado sobre los hombros, tomar la decisión de seguir y terminar lo que había quedado inconcluso en una vida. Sí. En el otro programa salió mucho de que aún Sí. la consigna es me doy cuenta que aún estoy a tiempo de... Y había salido mucho de estudiar, de seguir estudiando. Qué bueno eso, felicitamos, alentamos a la pastora Paola a que siga. A María también. Que A María está estudiando también, y están juntas está estudiando ahí en esto, apoyándose unas a las otras. Que Mari fue el que hoy a la mañana nos mandó cómo nació el deseo de hacer este programa, así que le damos gracias a ella también. Y ahora lo que yo te quiero compartir es también ahí, Claudita, y para los que nos están escuchando, parte de los evangelios en el libro de Romanos, la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, así como te hablan en la iglesia católica. Porque acá tenemos a la cura, a la cura Alicia. En mi juventud, bueno, en mi antigüedad, mi juventud fui maestra catequista. Chupacirio, como dicen en la jerga. Bueno, en el libro de Romanos, como te venía diciendo, en el capítulo 3, capítulo es cuando está el numerito negrito grande y el versículo es el numerito negrito chiquito. En el capítulo 3 y el versículo 21 dice: pero ahora, aparte... ¿Estoy leyendo bien? Sí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se habló en el Antiguo Testamento, cuando aún Jesucristo no había venido como hombre a la tierra, es reflejado en esto que estamos leyendo en en el Nuevo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, no en la fe en Guillermina o la fe en Alicia. La fe, ni lo que dice Guillermina, es la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Vuelve a repetir como lo que leí, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vino Jesús a la... estábamos destituidos de la gracia de Dios. Jesús vino a amigarnos con Dios, vino a hacer eso. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa justificación que nos libra de todo pecado solamente fue a través del sacrificio de Jesús en la cruz, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Bueno, te lo voy a dejar hasta ahí, Claudi, para no seguir más adelante, porque agarré y no la otra, que es más entendible. Bueno, pero yo creo que concluyendo, cerrando un poquito el tema, creo que se ha entendido. ¿Hay alguien más que querés? Se ha entendido. Bueno, ahí, yo creo que se entendió suficiente. ¿Tienes algo para concluir o tenías algo para leer? No, lo único que quería para finalizar era que agradecer por todas las preguntas y todo, pero decirte que estaba bueno el tema, que
lo que a mí me quedó, que yo venía pensando en toda la semana, era de que lo que te compartí hoy, ¿no? De que a pesar de que estamos en un mundo en el que todos somos distintos, en el que por ahí unos creen más, otros creen menos, uno tiene una forma de ver o de relacionarse o de creer en Dios, ¿no? Él está en todos lados y yo creo que todos tenemos un tiempo para encontrarnos con Él, marcado ya por Él, ¿no? Que yo hablaba con una compañera de trabajo y decía, tal vez esta persona hoy hace esto o lo otro, pero no tenemos que desprestigiar lo que hace o pensar que ya está perdido, porque el único que sabe eso es Dios, y que nosotros, como personas que creemos conocer a Dios, tenemos que tener la esperanza de que en algún momento se va a encontrar con Cristo y va a conocer esa verdad que conocimos nosotros, ¿no? Y que esto está bueno porque más allá de que la gente que nos rodea a nosotras nos hace las preguntas, está bueno porque hay una persona... Hola, ¿qué tal? hay algo ahí que es distinto, ¿no? Y que está bueno que no nos cerremos nunca. Que siempre podamos compartir con el que piensa distinto de una forma respetuosa, sana, y que podamos nosotros, que nos creemos agentes de cambio, ¿no? Y que nos creemos agentes de luz, que podamos llegar a esa persona de una forma sana, sin confrontarlo, de una forma mala que se sienta atacado, sino que le podamos abrir las puertas para que realmente conozca a ese Dios que nosotros hablamos, que nosotros vivimos. Amén. ¿No? Y en la semana yo le saqué una foto cuando fui a hacer unos mandados a una pared que vi, que me gustó por esto, ¿no? Porque en el lugar en el que nosotros nos movamos siempre va a estar Cristo. Y en la pared decía, solo Jesús hace las cosas posibles, ¿no? Y otra cosa que leí también que me gustó, es que dice, yo tenía un plan, pero Dios tenía un propósito. Wow. ¿No? Entonces, solo Dios hace las cosas posibles. Tengamos esa fe, tengamos esa certeza y esa esperanza de que todo lo que nosotros a nuestro alrededor se mueve, sea bueno o sea malo, Dios lo hace posible, todo el cambio que nosotros querramos en nuestra vida. Y que después que no nos olvidemos que nosotros tenemos muchos planes, pero el único plan que prevalece es el de Dios en nuestra vida, porque somos hijos de Dios. Y nosotros realmente estamos confesando con nuestra boca que somos hijos de Dios, lo que tenemos que procurar es que ese plan que tiene Dios para nosotros se cumpla, no el nuestro. Tal cual. Y nada, que la gente se siga animando a sumarse, a comentar, a compartir, a todo. Que no nos olvidemos nunca de que el propósito del programa que estamos compartiendo hoy, que se conozca realmente a Cristo y lo que Cristo hizo nosotros en nuestra vida. Que no nos olvidemos de eso, que por más que podamos enseñar un montón, siempre nuestro testimonio, lo que Él hace a nosotros, por sí solo. tiene que hablar por sí solo. Y que animar a esa gente que no conoce de Dios, que la conozca. Quiero tomarse sentada. Yo nada, todo lo dijo Guille y más que eso sería agregar parte mía, así que yo también reagradecida por lo que participan, agradecida a Dios por este espacio que nos da, contenta por haber vuelto al vivo, sí. Me gusta mucho el vivo y lo que sí les vamos a contar, que se van a sumar los que empezaron desde la primer consigna en la nueva temporada de los grabaditos, los de hoy y los del próximo programa para un sorteito, como estuvimos hoy enviando, que va a haber un sorteito, algo prevalece en las mujeres, así que bueno, si hubiera algún varoncito por ahí colgado enviando alguna respuesta, participando de alguna consigna, se podrían... si se animan los varones. Claro, hacer otros regalitos, pero bueno, así que después vamos a hacer con los nombres un sorteito con Gui, en algún vivo cortito que salga el sorteito, pero vamos a esperar a que pase el otro programa también, así juntamos un poquito más, que no la hemos visto a Romy de Rodríguez. Es verdad. Así que no sé cómo. Anda estrenando Sobrino. Y con muchas está babas. muy entretenida. Sí. Qué lindo. Unos faroles celestes así. Tiene un rubio gordote, anda estrenando Sobrino, así que anda muy babosa, Romy. Qué lindo. Y Vivi